y la Fiscalía imputó y solicitó prisión preventiva para el hombre responsable de haber arrollado a un motociclista que se encontraba estacionado en la vereda conversando con un amigo. Un hecho que se hizo viral en redes sociales porque las imágenes de una cámara de circuito cerrado se hicieron, de hecho se compartieron a través de este vínculo en redes sociales y ha generado indignación. ¿Qué pasará con este hombre? Nuestro compañero Waldir Domínguez tiene los detalles porque por de pronto se maneja la información que permanecerá en la comisaría. Adelante, Waldir. Sí, gracias compañeros, un saludo cordial para todos los televidentes. Y ayer justamente estuvimos hablando de este accidente ocurrido el domingo a la mañana en la zona de Eusebio, ya la jurisdicción de la Comisaría Séptima Metropolitana, donde resultó víctima Edgar Contreras Román. Podemos ver en las imágenes donde un conductor del automóvil que circulaba a alta velocidad sobre esa avenida de la capital llegó a impactar por esta persona que acababa de salir de su trabajo, un guardia de seguridad que trabaja en un local comercial de la zona, que ya se estaba dirigiendo a su casa y fue impactado justamente por Óscar Marcelo Amarilla Montiel, quien actualmente ya se encuentra bajo imputación por parte del Ministerio Público. Nosotros estuvimos hablando ya con el fiscal Emilio Fuster acerca de su antecedente, porque recordar también que esta persona, nos hablaba el doctor Fuster, que ya es reincidente, tiene un antecedente en el año 2010 por exposición al peligro, que fue detenido también a las 3:05 de la madrugada en la ciudad de Encarnación. Nos hablaba Emilio Fuster con respecto a su caso y actualmente ya se encuentra imputado por exposición al peligro más lesión grave, teniendo en cuenta el resultado penoso de este accidente ocurrido el domingo a la mañana. Escuchemos al doctor Fuster con respecto a al procedimiento que está llevando a cabo el Ministerio Público. Fue imputado y ya estuvo a disposición del juez penal de garantía, quien decretó también la prisión preventiva de esta persona a requerimiento del Ministerio Público, porque reúne los presupuestos en este caso de la prisión preventiva, considerando que ya es reincidente por el hecho punible de exposición al peligro en el tránsito terrestre, y también ya consideramos que es un peligro para la sociedad tener a esta persona en libertad y poner en riesgo permanentemente la vida y la integridad física de las personas. Y eso en principio fue lo que resolvió el juez, 10 días, y lógicamente seguro que posteriormente ya lo va a derivar a la penitenciaría. Intentamos conversar con el conductor de este automóvil, sin embargo, pidió a los agentes de la Comisaría Séptima Metropolitana que ningún miembro de prensa pueda acercarse a donde está guardando reclusión por 10 días, permanecerá en esa dependencia policial. Si no existe ninguna resolución en ese lapso de tiempo, ya automáticamente Óscar Marcelo Amarilla pasa a la penitenciaría de Tacumbú, porque se ratifica justamente lo que sería prisión preventiva para esta persona. Estamos hablando de una pena expectativa de 6 meses a 6 años, hablaba el fiscal Emilio Fuster, por exposición al peligro, porque en su momento, en el año 2010, esta persona solamente fue multada por ese hecho punible en la zona de Encarnación, pero ahora se suma lo que sería lesión grave. Estamos hablando de la persona que ya perdió una de las piernas y con probabilidad de perder la otra, también según las informaciones manejadas desde el centro asistencial. Entonces, Óscar Marcelo Amarilla Montiel, de 30 años, un comerciante, según lo decía a los fiscales, actualmente ya está imputado y está en la Comisaría Séptima Metropolitana durante 10 días. Posterior a eso, si no existe ninguna resolución por parte del juez, ya pasa directamente a la penitenciaría de Tacumbú. Muy bien, Waldir, muchas gracias. Y de hecho que hablaba la madre de este joven de 23 años, guardia de seguridad, que perdió una pierna, y decía que familiares de esta persona reincidente sí se acercaron hasta el hospital del IPS para ofrecer una asistencia económica. Ahora bien, la situación de este joven de 23 años, que por fortuna salvó la vida, sí es verdaderamente lamentable porque ha perdido una pierna y las probabilidades que pierda la otra pierna también son muy altas, según dijeron los médicos.